Y entonces es algo que nosotros a menudo estamos utilizando como una herramienta también de comunicación eh, para que ustedes puedan realizar sus tareas y bueno, en este caso puedan también responder sus tareas, ¿no? Como por ejemplo vemos acá el aula virtual, tenemos aquí, por ejemplo, este curso que es en química industrial, ¿no? Y como ven, vemos toda esta cantidad de información lo tenemos de la semana pasada ya, ¿no? La semana pasada hablamos del syllabus, hicimos nuestra primera sesión de clases en Zoom como hoy día, desde nuestra segunda clase ya. Acá está el primer foro, ¿no? Los que no han podido contestarlo, si entramos acá, están las personas que han contestado su foro, ¿no? Y le rogaría, por favor, que todos coloquen su fotografía, así como ha hecho Caterina acá, ¿ok? Todos deben tener aquí su fotografía, jóvenes, para poderlos ubicar rápidamente, ¿ya? Les agradecería, por favor, que la próxima semana todos deben personalizar su aula virtual con su fotografía, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, son las personas que acá están las fechas, miren que ellos han contestado la hora incluso, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes, en este caso, hagan eso, ¿ves? Porque es algo que va, digamos, como un agregado de sus calificativos, ¿ya? Bien, eso ocurrió la semana pasada, ¿ok? Y bueno, aquí está el video con el cual ellos, ustedes respondieron su foro, ¿no? Y un tutorial, que ese tutorial es básicamente la clase de la semana pasada, ¿no? En este caso, los jóvenes que de repente no se hicieron a la clase pasada, pueden ver la clase haciendo clic acá nada más, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos clic acá, se va a abrir la pantalla de YouTube y digamos, el video que les he colgado de la semana pasada para aquellos alumnos que no ingresaron o de repente no entendieron muy bien la clase cuando se les explicó en línea, ¿ya? Bien, la clase de hoy día tenemos toda esta información que trabajar hoy día y bueno, ya nuestra segunda sesión en Zoom está acá, estamos en este caso utilizando ya, tenemos un video de YouTube, ¿ya? Tenemos parte de una laptop y, bueno, hoy día es la clase de profesor de la computadora, ¿no? Parte de la laptop y también, en este caso, las partes de una PC. Este video, que es parte fundamental de la computadora, lo vamos a dejar para que ustedes lo vean ya en forma, digamos, personal, ¿ya? Por el tema de que, digamos, demora un poquito más que esto, más de 10 minutos, demora este video y no tenemos mucho tiempo pues, para explicar esta parte, ¿ya? A pesar que está explicado, ¿no? Sino que no hay tiempo para pasarlo en todo caso. Vamos a ubicarnos acá mejor, ¿ya? Este que es más corto y que es lo mismo, sino que esto es para una laptop y para una PC de escritorio, si quieren llamar, ¿ya? Bien, voy a entrar acá a este video e ir explicándole las partes de la laptop o de una laptop en general que se observa, digamos, cuando uno, bueno, destapa este tipo de componentes dispositivos electrónicos, ¿ya? Bien, vamos entonces a escuchar pues o ver este video, ¿no? De las principales partes de lo que en este caso conforman una laptop, ¿ya? Bien, entonces, en este caso vamos a empezar con la tarjeta madre, ¿ya? La tarjeta madre, como ustedes pueden observar, jóvenes, miren, es este dispositivo electrónico que está conformado por diferentes componentes, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, este componente que es uno de los componentes principales, que es el disco duro. Tenemos por acá el microprocesador, tenemos las tarjetas y una serie de componentes electrónicos que están dentro de una laptop. Muy similar ocurre en una máquina de escritorio, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces acerca de la placa madre, sabemos pues en este caso, o el video nos dice que una placa madre, pues en este caso es, como su propio nombre dice madre, es donde se van a juntar todos los componentes electrónicos que constituyen, digamos, las laptops, pues, ¿no? Es, digamos, donde todo va digamos, a insertarse en forma electrónica, ¿no? Para que tengamos una respuesta de una computadora, en este caso una PC. Bien, seguidamente tenemos otro componente que resulta ser el procesador.
¿ya? Que es el cerebro de la computadora. Miren, este es un procesador, por ejemplo, este es el i7. ¿Ya? Entendamos, por favor, que hay componentes que hacen una máquina se haga más cara. Por ejemplo, este es un componente, el microprocesador, acuérdense, es un componente que hace que más cara. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿y qué máquina me recomienda? Entonces yo les digo que en este caso deben ustedes entender que toda máquina hace que un procesador se haga más caro o más barata. Por ejemplo, si tenemos un i7, es una máquina muy regular. Si tenemos un i9, como esto, muy parecido a esto, entonces vamos a tener una máquina un poco más cara, ¿no? Y obviamente si tenemos otro tipo de procesador más cómodo, también obviamente la máquina va a bajar su precio. Por eso hay máquinas que, digamos, ustedes lo ven en físico, son muy similares, pero una cuesta, por ejemplo, póngale pues 1.000 soles y la otra vale 2.500 soles, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendan que estos componentes son los que hacen que las máquinas sean mucho más caras, los procesadores, ¿ya? Y esto es donde prácticamente se procesa toda la información que ingresa a una PC. Como acá vemos, pues, el video nos dice, pues, que justamente es el cerebro, ¿no? Encargado de realizar todas las acciones lógicas del procesamiento de datos. Otra cosa es la memoria RAM. Este es otro dispositivo también que, en este caso, hace que una máquina se haga más cara. Cuando la memoria RAM es de mayor amplitud, ¿ya? La máquina resulta ser más cara. Acuérdense, la memoria RAM permiten que, en este caso, la máquina almacene información en el instante que estás manejando la máquina y puedas utilizar diferentes, por ejemplo, programas, diferentes aplicaciones a la vez. Porque si tú tienes una memoria digamos, de poca capacidad como esta, entonces vas a tener que, si abres varias aplicaciones, tu máquina se va a volver lenta, ¿ya? Por eso es que es necesario nosotros tener una memoria RAM de amplio rango, como la que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, en eso consiste una memoria RAM, miren. Entonces, en este caso dice es una memoria rápida que se cabe almacenar en forma temporal, ¿no? No es como el disco duro, como el que vemos acá. El disco duro sí lo tiene en forma permanente la información. En cambio, la memoria RAM no, lo usan en el momento que uno está usando el dispositivo que es la PC, ¿ya? El disco duro, en este caso, es un disco como el que vemos acá, ¿no? Eh, es un dispositivo que almacena la información en forma permanente en una máquina. Este dispositivo también hace que la máquina se haga cara. Cuando un dispositivo tiene una máquina, perdón, un disco duro de amplia cobertura, va a ser más caro, ¿no? Y me dirán, profesor, pero aquí en mi disco duro dice la capacidad, pero ¿cómo haría yo, por ejemplo, en una laptop para ver la capacidad de mi disco duro? Porque me pueden decir que es 1 giga y a la hora yo no sé si habrá 1 giga o no habrá 1 giga, tendría que tapar la laptop. No, eso no lo van a hacer, obviamente, ¿no? Simplemente vamos a explicarles eso posteriormente, cómo ver la capacidad de un disco duro, ¿no? Y de tal manera que si ustedes dicen que es 1 giga, puede haber 1 giga en disco duro en su máquina, ¿ya? Que veremos luego. Bien, seguidamente tenemos también, en este caso, otro dispositivo. Bueno, ahí tenemos la definición del disco duro. Es un dispositivo magnético y almacenamos pues ahí nuestra información. Otra situación es la unidad óptica o la lectora conocida, ¿no? En este caso, este dispositivo nos permite a nosotros ver, ¿no? Verificar la información, llámese en CDs, DVDs, Blu-rays, etcétera. Depende de la lectora también de lo que pueda leer la lectora, porque no todas las lectoras leen pues todos los formatos, ¿no? Entonces, las lectoras nos permiten ver videos, música, etcétera, de un dispositivo como CD, DVD, Blu-ray, etcétera, ¿ya? Entonces, en eso consisten nuestras lectoras. Ahí tenemos su definición. Otro dispositivo también es el soporte de PC MSI. Entonces, aquí es, digamos, la parte donde va prácticamente la placa madre, ¿no? En este caso es una ranura especial digamos, del soporte de la PC, que es usualmente plástico, a veces también es aluminio. Por ejemplo, las máquinas Apple son totalmente de aluminio, ¿no? Y en cambio las otras que son más cómodas, las convencionales, llámese Toshiba, otras marcas, son de plástico usualmente, ¿no? Entonces, me dirán, profesor, ¿cuál es la diferencia entre que la carcasa sea de plástico y de metal? En este caso, nosotros
deberíamos entender que, por ejemplo, cuando una carcasa es de metal, por ejemplo, de aluminio, es porque deben entender que el aluminio es un material que disipa muy rápido el calor. ¿Ya? En cambio, en el plástico no, en el plástico todavía queda almacenado el calor, ¿no? Entonces, por eso las máquinas Apple, por ejemplo, por su costo que es elevado, resultan ser la mayoría de aluminio, totalmente de aluminio, ¿ya? Bien, apaguen su micro, por favor, jovencitos, los que acaban de ingresar. Bien, seguimos entonces con otro otra parte que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica también, miren, es un dispositivo electrónico como este, y en este caso nos permite visualizar la presentación, ¿no? En este caso por ejemplo, llámese una aplicación, un video, un juego, ¿no? Etcétera. Y bueno, en este caso, este tipo de dispositivo también hace caro una máquina, porque cuando tengamos nosotros un tipo de tarjeta o un tipo de tarjeta de video un poco de repente de mayor resolución, vamos a tener que la máquina también se hace cara. ¿Ya? Entonces, de eso se trata este tipo de dispositivo, ¿no? Nos permite verificar o observar, ¿no? En forma gráfica todo lo que en este caso nos brinda una PC. ¿Ya? Bien, seguidamente tenemos nosotros otro dispositivo que es la batería. La batería, algo así como la batería de los celulares, ¿no? Como ven acá, este dispositivo, aquí internamente llevan pilas. Esas pilas recargables, no sé si ustedes de repente han visto que venden en los centros electrónicos unas pilas chinas recargables, ¿no? En este caso, están dispuestas aquí una tras otra dentro, ¿ya? Y eso es lo que contiene este plástico, que es básicamente una batería. Sino que aquí las pilas están unas a continuación en serie, como se dice en Roma, ¿no? Eléctrica. Bien, entonces este dispositivo nos permite, bueno, tener energía sin necesidad de colocar, pues ya sabemos, el conector a la toma de corriente eléctrica de un domicilio, algún tipo del ambiente, ¿no? Bien, estas obviamente también tienen un tiempo de vida pequeño, a veces es un año, 2 años y se acaba también, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de lo que es una batería en una lacto y luego tenemos la pantalla. Entonces la pantalla también es otro dispositivo que nos hace que nuestra máquina sea más cara. Cuando yo tengo una pantalla de alta resolución es diferente a la tarjeta de video, ¿ah? No vayan a pensar que la tarjeta de video tiene que definir, no, también lo define la pantalla, ¿no? Hay pantallas especiales de mejor resolución que otras. Y esas obviamente hacen más caro también el dispositivo, pues en este caso estamos hablando de una lacto. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la definición, ¿no? Entonces nos permite visualizar todo el trabajo operativo de la máquina. El teclado y el touchpad. Entonces aquí tenemos nuestro teclado y aquí tenemos nuestro touchpad que prácticamente es un ratón que lleva adherido todo al laptop, ¿no? Aquí tenemos entonces este dispositivo que nos permite dar órdenes a la máquina para que se ejecuten y podamos obtener alguna respuesta de ella, pues, ¿no? Entonces nos sirve para introducir datos y mover, dice el puntero, bueno, como lo que estamos haciendo ahorita, respectivamente. Finalmente el panel trasero, que es un plástico que viene adherido a diferentes conectores, como ven acá, ¿no? Aquí vemos algunos conectores, a veces están también al lado derecho o al lado izquierdo, donde en este caso nos permite, bueno, adherir a la PC diferentes dispositivos, ¿no? Como ves acá, USB, LPTA, el cable VGA, etc. ¿no? Y entonces la base es una base también de plástico, como la que ven acá generalmente, y ahí está radicando prácticamente lo que es la tarjeta madre y, bueno, toda la circuitería que en este caso tiene una lacto. La cubierta, finalmente la cubierta es lo que va encima, ¿no? Lo que vemos acá es la cubierta y es solamente de plástico, algunas de metal como el aluminio. Protege todo, por lo que hemos visto, ¿no? Es lo que protege todo, es lo que vemos usualmente en una lacto. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos explicarles como partes de una lacto, que en este caso nosotros podemos ver, ¿no? En este caso, generalmente, bueno, los que tenemos este tipo de dispositivo. Muy bien. Como paso siguiente, vamos a pasar a ver, en este caso, nuestro segundo punto, que es el de acá, o nuestro último punto, que sería la parte teórica
¿no? Que es este contenido que vemos acá, ¿no? Acá tenemos una información teórica que no es otra cosa más que un resumen de todo lo que queremos que ustedes hagan en casa hoy día. Hoy día o mañana, el día que puedan, obviamente, porque seguramente no va a haber tiempo para replicar por el tema del tiempo, ¿no? Bueno, les explico, pues, jovencitos. Nosotros en estas pequeñas separadas hemos puesto como nuestra primera clase el sistema operativo Windows. Bien, este sistema operativo es el que hace realmente que funcione toda máquina, ¿ya? Acuérdense que este sistema operativo es esencial, digamos, como la sangre en el cuerpo humano. Si no hay sangre, no hay vida. Entonces, en este caso, si no hay sistema operativo en una PC, así sea nueva, no va a funcionar jamás. Acuérdense de eso, ¿ya? Toda máquina tiene un sistema operativo. En este caso, usamos el Windows o explicamos el Windows porque es el sistema operativo más común que existe en el mercado, ¿no? Y que todas las personas tenemos, ¿no? Salvo algunas personas que también tenemos otro tipo de dispositivos, como por ejemplo las máquinas Apple, ¿no? Ese tipo de máquinas tiene otro sistema operativo, que es el llamado Mac, ¿no? Es un sistema similar al Windows, pero tiene otro tipo digamos, de características, ¿no? Son un poquito más, ¿qué les digo? Pues, mmm, son características mucho mejores que el Windows, ¿ya? Por eso hace que estas máquinas, obviamente, su precio, bueno, se triplique, o a veces sea 4 veces más que una máquina convencional. Esas máquinas Apple, ¿ya? Pero también existen otros sistemas operativos, por ejemplo, las máquinas industriales que usan en la industria no usan Windows. Esas máquinas usan, por ejemplo, el Linux. Es un sistema operativo también que son especiales para esas máquinas que se usan en la industria, ¿ya? Entonces, el sistema operativo Windows, digamos, es un sistema operativo doméstico, si queremos usar la palabra, donde toda persona que compra una máquina convencional viene con ese sistema operativo, la máquina, ¿ya? Entonces, pero acuérdense, toda PC necesariamente para que funcione tiene que tener un sistema operativo, que en este caso es el Windows. Bien, en su máquina generalmente aparece esta imagen, esta ventana, ¿no? Y obviamente el profesor, ¿y por qué le pusieron Windows? Bueno, parece que Windows en inglés, traducido significa ventanas. Y realmente en los sistemas operativos, en casi todos, aparecen ventanas como esta, ¿no? Aparece esta primera ventana, por ejemplo, en una máquina y vemos acá unas pequeñas figuritas que le vamos a llamar iconos. A estas figuritas se denominan iconos. Al fondo es el escritorio, ¿ya? Entonces, cuando yo les diga, jóvenes, dejen su examen o dejen su trabajo en el escritorio para visualizar y compartan pantalla, como estoy haciendo en este momento, entonces ustedes van a mostrarme su escritorio y ahí debe estar su trabajo, ¿no? Con las características que yo les he pedido. Entonces, esto es el escritorio, jovencitos. No vayan a pensar que es un escritorio de mesa, un escritorio físico convencional que conocemos. Bueno, en la parte inferior de este escritorio tenemos una barra de tareas, ¿ya? Como están viendo en mi máquina aquí, tenemos algunas tareas activadas, ¿no? Y bueno, en este caso ocurre eso, miren. Y ahí está la zona de notificaciones, ¿no? Donde vemos acá también, yo tengo una serie de notificaciones acá, caramba, nos estamos quedando sin tiempo. Bien, si nos faltara tiempo, jovencitos, no se vayan a conectar, ¿ya? Dime, si se corta la comunicación, nos están avisando que nos quedan 9 minutos. Voy a activar nuevamente un nuevo foro, perdón, una nueva conferencia para unos 10 minutos más si nos faltara ya tiempo, ¿ya? Bien, no se vayan a ir, ¿ah? Volvemos si se nos corta la comunicación, volvemos por lo menos para dar las últimas indicaciones, ¿ya? Bien, les decía, entonces, esta es la zona de notificaciones. Bueno, entonces les decía que aquí los sistemas operativos, bueno, dice acá, dice, tienen la función principal de hacer como intermediario entre los elementos físicos, que es el hardware, que acabamos de explicarles en el video anterior. Todo lo que ustedes han visto es hardware, o sea, todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede ver, todo lo que puede, digamos, observar, se llama hardware, que es lo que acabamos de ver hace un momento en la presentación de las partes de una laptop, ¿ya? Igual acá decimos disco duro, impresora también, y todo lo que conforma una computadora, ¿ya? Bien, y también existe lo que es lógico, ¿no? La parte lógica, lo que no se ve, ¿no? Que son los programas, básicamente, ¿no? Entonces, eso se llama software. Bien, entonces, todos estos son los componentes de un sistema operativo, ¿no? Bien, recién se está llegando la gente, bueno. Bueno, para pagar una computadora, esto también es importante, ¿ya? Yo,
les pido, por favor, siempre deben tener presente que para apagar una computadora deben hacerlo de esta forma, ¿no? Por favor, un ratito, vamos a activar el Zoom. Bien. A ver, estábamos por acá. Vaya. Bien, estamos acá. Entonces les decía, miren, aquí ustedes, como pueden observar, aquí tienen ustedes las opciones. Hacen clic en este botoncito y se les va a abrir esta parte, ¿no? Y bueno, apagan de este punto de aquí, ¿no? Aquí. Bien, porque, bueno, usualmente cuando uno prende la computadora digita un botón y la máquina se prende, ¿no? Y de repente hay una clave, se escribe la clave y ya estamos dentro de la máquina, así como vemos acá, pero para apagar no vayan a apagarlo así, simplemente hagan clic en este botón y decirle apagar. Ahora, suspender, ¿qué significa? Suspender lo puedes hacer cuando, por ejemplo, tienes de repente algo que hacer, estás usando tu máquina y no la quieres apagar, haces clic acá, por ejemplo, tienes que ir a almorzar o tienes que tomar tu desayuno, haces clic acá y se suspende la máquina, de tal manera que la máquina te está ahorrando energía y se está, en este caso, deteriorando menos, ¿no? O sea, no se está gastando menos, si podemos usar esa palabra. ¿Ya? Entonces, por eso se usa la opción suspender. Y reiniciar, bueno, cuando veas que tu máquina está un poquito lenta o de repente está fastidiándote, es mejor reiniciarla para que se refresque. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún tipo de deporte, nos agotamos y necesitamos refrescarnos con un poco de agua, ¿no? Algo así es el reinicio en una máquina, ¿ya? Bien, eso por favor deben tomar en cuenta en sus máquinas. Muchas personas a veces no lo saben hacer bien estas cosas y valoran sus máquinas. Hablemos del puntor, que estamos ahorita en este caso, el puntero, perdón, que en este caso estamos usando, ¿no? Es que es lo que estamos viendo acá. Dice, sirve para ejecutar programas representados por un icono. Por ejemplo, nosotros si tenemos aquí en este escritorio este icono, yo le hago clic derecho y le digo, por ejemplo, abrir, se va a abrir este icono, este programa que es el Zoom. Y así, ¿no? Todo lo que vemos acá, podemos decirle clic a abrir y para eso nos sirve, en este caso, nuestro puntero. Es una de las primeras características. Dice, para mover un icono también nos sirve. Entonces, ¿qué significa mover un icono? Significa que en este caso, por ejemplo, yo puedo mover este icono, ¿no? Hacia el lado que yo quisiera, ¿no? Clic izquierdo y lo arrastro mi icono y lo muevo hacia el lado que yo quiera. ¿Ya? En eso consiste mover un icono. Dice, para seleccionar varios iconos, también podemos seleccionar varios iconos, ¿no? Por ejemplo, puedo seleccionar este grupo de iconos, así, miren, clic y abro una ventana o marco acá y los puedo mover en conjuntos, ¿no? Bien, entonces para eso sirve nuestro puntero. Y obviamente también sirve para, en este caso, eh, ordenar, ¿no? Los iconos de escritorio y también para dar algún tipo de orden, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo hacer aquí clic derecho, ¿no? Y aquí tengo algunas opciones. O en la misma pantalla, en el escritorio, clic derecho y vemos algunas acciones que puedo yo activar aquí en mi PC. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve nuestro puntero, básicamente. Bueno, a continuación veamos lo que es el teclado, que es importante. Bueno, muchas veces me dicen, profesor, ¿y usted cómo captura pantallas? Aquí miren en este botoncito, por si acaso, bueno, este es el teclado de mi máquina que estoy presentando. De repente ustedes no tienen algo parecido, no necesariamente lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces, les decía, nosotros, cada vez que capturemos pantalla, deben hacer uso de esta tecla que dice Imprint Pine, ¿ya? Imprint Pine, esta es la tecla que nos permite capturar pantallas, en este caso en Windows, ¿ya? Porque miran, profesor, pero yo tengo una Apple, ¿y cómo capturo pantalla? Bueno, en ese caso la opción es diferente, pero es importante la captura de pantalla porque muchas veces lo usamos la captura de pantalla, ¿ya? El tag, mira, profesor, pero yo no veo ningún tag, ¿no? Claro, en algunas máquinas dice tag, pero los que no saben, esta es la tecla tag, esta doble flechita, ¿ya? Cuando yo diga tag, me estoy refiriendo a esta tecla. El shift es esta flechita que ven acá. Muchas veces también dicen los manuales shift. Mira, profesor, ¿cuál es shift? Es este botoncito que vemos acá. Otro detalle, por ejemplo, en mi máquina tengo esta particularidad. Miren, por ejemplo, acá tengo los botones F1, F2, F3, etcétera, hasta el F12. Y si yo quiero usar estos botones, yo debo activarlos o combinarlos con esta tecla que es fin. Porque si yo activo estos botones, F1, F2, que muchas veces ustedes utilizan, no van a poder usarlo o no se van a poder activar si yo no, primero tengo que digitar esta tecla fin y luego los botones que vemos arriba. Claro, que eso no lo tienen todas las máquinas, pero yo les estoy explicando para que de repente tengan un teclado similar al mío. Y bien, el resto, bueno, es
claro que es entendible. Y si hay algún detalle, por favor, simplemente me avisan. Pues suprimir, yo le voy a decir muchas veces la tecla suprimir, perdón. Le voy a pedir que activen la tecla suprimir. Y la tecla suprimir, entonces, jovencitos, es esta, ¿no? O sea, para eliminar, por ejemplo, ¿no? Botón inicio, este de acá, avance de página, perdón, retroceso de página, avance de página, fin, ¿no? Estas son las flechitas que nosotros usamos a veces para marcar, para avanzar, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que aparece en un teclado, generalmente. Y acá tengo algunos atajos que les he puesto que es importante que ustedes se acostumbren a utilizarlos porque nos permite, en este caso, ¿qué les digo? A trabajar de manera más rápida que el mouse, más rápida que el mouse, ¿no? Por ejemplo, decimos aquí control A, ¿no? Si nosotros hacemos esa combinación de teclas, miren, nos abre un nuevo documento. Observen, yo no he usado en este caso para nada el mouse, he usado combinación de teclas, control A mayúsculo, o control A nada más, ¿no? Miren, me hace esta acción la máquina. ¿Ah? Por ejemplo, me dicen copiar selección. Entonces, yo, por ejemplo, selecciono, voy a copiar esta frase y hago control C, ¿no? Y ya lo copié, ¿no? Y puedo ponerlo ahí, le digo control V, que ve la de acá, miren, y de inmediato me pega esta misma selección que había hecho yo acá. Entonces, son formas de utilizar de repente de manera más rápida las combinaciones de teclas que nosotros tenemos en nuestro teclado, ¿ya? Y bueno, en este caso, control X sirve para cortar, ¿no? Muchas veces yo les digo, corten y peguen. Entonces, cuando yo corten, usen control X, ¿no? Cortar, por ejemplo, significa esta acción. Miren, que yo voy a hacer aquí, control X, ¿no? Miran, profesor, desapareció. Claro, lo he cortado, pues, ¿no? Y le digo control V, control V, y me lo regresa, ahí está, ya lo volví a pegar, ¿ya? Entonces, estas son las combinaciones de teclas que yo les he propuesto acá, jóvenes, para que ustedes en este caso puedan utilizarlo, ¿no? Y tengan un trabajo de repente un poco más rápido al usar su máquina. Control E, por ejemplo, te selecciona todo. Mire, yo combino todo eso y todo el documento que yo tengo acá, que son las 3 páginas, me, lo vemos, miren, está seleccionado todo totalmente, todo. Si tuviera 100 hojas, 200, 1000 hojas, Control A te seleccionan toditas las hojas de ese documento. ¿Ya? Bien, entonces para eso nos sirven estos atajos jóvenes que yo he puesto aquí en esta, en esta separata y que ustedes deben utilizarlos y practicarlos, pues, porque realmente esto no se trata de memorizarlo, sino practicarlo, ¿no? Tenemos otra combinación de teclas, por ejemplo, el Control F. Si hacemos Control F, miren, vamos nosotros a ver la siguiente acción. Bueno, aquí nos dice busca archivos y carpetas, ¿no? Entonces aquí, bueno, no, me parece que es por el tema del Zoom, no me está obedeciendo la máquina, pero bueno, vamos a retroceder. Ya lo dejamos así. Bien, control F, en este caso le abre el explorador de Windows. En este caso, perdón, disculpen, aquí habría, les he puesto aquí. Bien, decíamos entonces, jóvenes, que estamos aquí. Bueno, todo este tipo de atajos les va a permitir entonces trabajar digamos, sus trabajos de una forma más rápida, ¿ya? Y sería bueno que lo practiquen, pues, ¿no? Entonces, ya no hay tiempo para detallar todo esto, pero igual, yo les digo esto como, digamos, un trabajo, una información que lo deben utilizar cuando crean conveniente. No les pido tampoco que aprendan a hacerlo todo, porque de repente no necesitamos todo este tipo de atajos, pero bueno, les dejo esto como una situación de referencia, ¿ya? Por si acaso, todo esto funciona solamente para Windows 10. Si tuvieran en su máquina Windows 8, Windows 7 o XP, no van a funcionar este tipo de atajos. ¿Ya? De repente algunos funcionarán, pero no todos. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso. Esto solamente es para Windows 10, jóvenes. ¿Ya? Bien, entonces esta información, vuelvo a insistir, está en su aula virtual, como acabamos de ver hace un momento, ¿no? Aquí en aula virtual, aquí está, dice información teórica número 1. Si ustedes le hacen clic aquí, automáticamente van a ver lo que acabo de explicarles, ¿ya? Y entonces, esto sería toda nuestra sesión de hoy día, pues jóvenes, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Activen su micro los que desean preguntar, por favor.